Mis padres crueles me echaron de casa a los 14 años por ser demasiado débil para trabajar, pero años después estoy viviendo en la casa de mi tío que heredé, y ahora ellos están rogando para volver a mi vida. Me siento como el adolescente más desafortunado del mundo. Estoy en el campo de Arkansas, donde la mayoría de la gente es agricultora y los niños comienzan temprano en la granja. Solo unos pocos padres que entienden la importancia de la educación se preocupan por enviar a sus hijos a la escuela. No tengo la suerte de tener esos padres. Mi padre no tiene su propia tierra, pero siempre compra los productos de diferentes agricultores y los vende en el mercado. Tengo un hermano menor de 10 años llamado Toy. Era estudiante de último año de secundaria cuando cumplí 14 años y, aunque no entendía completamente lo importante que era la educación, sabía que quería ser algo más que un agricultor. Pero mi padre destrozó mis esperanzas en pedazos. 2 días después de mi cumpleaños número 14, mi padre me llamó a su habitación y me dijo que había llegado el momento de abandonar mi educación. Dijo que se habían hecho arreglos con un amigo que tenía una gran y extensa finca, y que yo iba a ser uno de los trabajadores contratados allí. Tenía 14 años, era delgado y no tenía la resistencia física que tenían mis compañeros. No sabía si era porque mi hermano y yo no éramos alimentados adecuadamente por nuestros padres. Me sentí mal por el acuerdo, pero no estaba en posición de expresar mi opinión o desafiar la de mis padres, y así fue como dije adiós a mi educación. Me desmayé en la granja en mi primer día de trabajo debido al agotamiento. No podría describir completamente la conmoción que ocurrió después de que me revivieran. El dueño de la granja me llevó de regreso a casa para reunirme con mis padres. Les contó a mis padres lo que había sucedido, pero ellos estaban más preocupados porque yo volviera a trabajar lo antes posible. Mi padre le dijo a su amigo que no se preocupara, que yo volvería a trabajar al día siguiente después de haber descansado ese día. Me dolió el comentario de mi padre, pero la respuesta de su amigo fue reconfortante. Su amigo le dijo a mis padres que ya no estaba dispuesto a dejarme trabajar en su granja, ya que no creía que estuviera en condiciones. Mi padre intentó convencerlo, pero él dijo que no quería meterse en ningún tipo de problemas. Se fue de la casa y mis padres estaban enojados conmigo durante los días siguientes. Mi hermano menor observaba aterrorizado porque sabía que le esperaba el mismo destino en 4 años, si no menos. Mi padre intentó conseguir que otros empleadores me contrataran, pero la noticia sobre cómo me había desmayado en la granja se había difundido por la comunidad, por lo que le resultó difícil convencer a alguien de que me contratara. Mi presencia en la casa comenzó a irritar a mis padres. Parecía que nunca hacía nada bien a sus ojos. Redujeron la ración de comida que comía y aún se quejaban de que comía demasiado. Si algo estaba fuera de lugar, no responsabilizaban a ninguna otra persona. Con la forma en que se dirigían hacia mí, era sorprendente que no se quejaran de que estaba consumiendo demasiado oxígeno en el ambiente. Después de que mi padre fracasó en conseguirme otro trabajo, pensé que sería una buena idea volver a la escuela en lugar de quedarme en casa sin hacer nada. Así que me acerqué a mis padres una tarde para hacerles la sugerencia, pero fue una idea muy mala. Entré en la habitación de mis padres ese día y sus rostros se contorsionaron indicando su disgusto por mi presencia. Les dije que necesitaba hablar con ellos sobre algo muy importante, y mi padre me pidió que me apurara con lo que quería decir. Comencé a decirles que sentía que ir a la escuela era una mejor manera de pasar mi tiempo, ya que no podía simplemente sentarme inútilmente en casa. Mi madre se levantó de la cama y caminó junto a mí como si fuera a ir al baño mientras yo seguía hablando. Inmediatamente escuché un fuerte golpe y vi estrellas. Mi madre me había dado una bofetada por detrás y me tambaleé un poco mientras me amenazaba con castigarme si no me callaba. Ella decía que yo era demasiado débil para trabajar y contribuir a la familia, pero cuando se trataba de la escuela, mi fuerza era sobresaliente. Se volvió hacia mi padre y le dijo que su sospecha desde el principio era muy acertada. Mi madre le había contado a mi padre que yo había inventado el drama del desmayo solo para asegurarme de que nunca me enviaran de vuelta a trabajar en la granja. Entonces, mi padre me dio un ultimátum: salir cada día hasta encontrar a alguien dispuesto a contratarme para trabajar, o de lo contrario me echaría de la casa si no había resultados después de una semana. Desafortunadamente, no hubo resultados incluso después de una semana y mi padre cumplió su promesa de echarme. Al principio me ignoraron cuando les dije que no podía encontrar trabajo, pero nunca supe que ya estaban planeando mi salida. Me sorprendí cuando vi a los servicios de protección infantil en nuestra casa. Mis padres habían notado que ya no podían cuidar de mí, así que querían que me trasladaran a un hogar de crianza o un orfanato. Los servicios de protección infantil estaban en nuestra casa para determinar si lo que mis padres afirmaban era cierto o si era solo un caso de padres irresponsables tratando de evadir sus responsabilidades. Escuché cómo mis padres hablaban sobre lo mal que iba el negocio y lo difícil que era alimentar a mi hermano menor y a mí. Dijeron que en ese momento solo podían cuidar de uno de nosotros. Después de que los agentes de los servicios de protección infantil los escucharon, notaron que antes de enviarme a un hogar de crianza o un orfanato, tendrían que verificar si había algún pariente vivo de mis padres que estuviera dispuesto a hacerse cargo de mí. Y solo entonces considerarían las otras opciones. Mi padre dijo de inmediato que el único pariente vivo que tenía era su primo, tío Jeff, quien vivía en la ciudad y no lo habían visto en mucho tiempo, así que no estaba seguro de que fuera capaz de hacerse cargo de mí.
Mi padre afirmó que el tío Jeff estaba luchando desde la última vez que había sabido de él. No había oído de él y, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado? 7 años. Sí, me has oído correctamente. Mi padre no ha estado en contacto con su único pariente vivo durante más de 7 años y estaba utilizando la información que tenía de hace varios años para concluir lo que creía que sería el resultado si los servicios de protección infantil se acercaran a él y le preguntaran si podía hacerse cargo de mí. La verdad es que existe una gran posibilidad de que el tío Jeff pueda hacerse cargo de mí económicamente, pero no estoy seguro de que esté dispuesto, y esto es algo que mis padres saben muy bien. El tío Jeff solía vivir con nosotros años atrás. Había estudiado en la universidad a pesar de los consejos de mi padre, quien hasta ahora sigue viendo la educación como una pérdida de tiempo y recursos. Puedo recordar vívidamente varias veces en las que mi padre casi se peleaba con él porque sentía que el tío Jeff solo usaba la educación como una excusa para ser perezoso y no unirse a sus compañeros en la granja. Bueno, el tío Jeff se graduó de la universidad e incluso habría hecho su maestría, pero no había dinero, así que decidió buscar trabajo y no había ninguno. Hizo lo mejor que pudo, pero tuvo mala suerte y mi padre comenzó a irritarse. Llegó un punto en el que mi padre ya no pudo contener su ira, así que un día llamó al tío Jeff y le pidió que dejara su casa porque no podía seguir alimentándolo. El tío Jeff trató de explicarle a mi padre que estaba haciendo todo lo posible para conseguir un trabajo, pero mi padre mantuvo su decisión. Mi padre lo culpó por perder su tiempo y con recursos limitados para la escuela. El tío Jeff se vio obligado a abandonar la casa ese día, pero en lugar de quedarse en el campo, se mudó permanentemente a la ciudad. Ahora, aquí está mi pregunta: si fueras el tío Jeff y tuvieras dinero, ¿estarías dispuesto a acoger al hijo de tu primo que te echó de su casa y nunca te llamó en todos estos años para ver cómo estabas? Los servicios de protección infantil, CPS, han prometido que se pondrían en contacto con mi tío para ver cuál sería su respuesta. Me siento incómodo porque creo que mi tío no querrá acogerme y podría terminar en un hogar de crianza. Supongo que lo descubriré en unos días. Actualización número 1. Han pasado años desde que prometí mantenerlos actualizados y me disculpo por eso. Han pasado muchas cosas en mi vida. Ahora tengo 19 años. Los CPS se comunicaron con mis padres para informarles que mi tío había decidido acogerme. Mis padres y yo nos sorprendimos, ya que pensaban que el tío Jeff recompensaría su maldad con crueldad. Estaban bastante contentos de que me iba a quitar de encima. Mientras esperábamos el día designado en el que me llevarían lejos de casa para vivir con mi tío, mis padres me repetían constantemente que, dado que había decidido seguir el camino del tío Jeff, terminaría como él y no me iría bien. Las palabras de mis padres tuvieron un fuerte impacto negativo en mí hasta que llegué a casa del tío Jeff. Recuerdo el día en que los CPS me llevaron. La única persona que mostró emociones por mi partida fue mi hermanito Toby. Corrió tras de mí mientras me llevaban y me abrazó fuertemente, llorando y diciendo que no quería que me fuera. No puedo describir el dolor que sentí. Inmediatamente me uní a mi hermano en llorar. Mis padres no perdieron tiempo en separarnos. No regañaron a mi hermano por intentar retrasar mi partida, ya que los CPS se darían cuenta del tipo de padres que eran. Le dijeron a Toby y a mí que mi partida era lo mejor, pero estaba seguro de que Toby tendría un encuentro con el cinturón de mi padre ese día. Estaba nervioso mientras conducíamos hacia la casa de mi tío. Llegamos y mi tío parecía muy feliz de verme después de tantos años. No me conmovió el espectáculo de cuidado y emoción, porque sentí que todo eso era una farsa para hacer creer a los CPS que tenía mi mejor interés en mente. Después de unos 5 minutos de conversar con mi tío, los servicios de protección infantil me dejaron con él y me preparé para lo peor, pero nunca llegó. El tío Jeff exclamó que estaba muy delgado y, después de mostrarme mi habitación, rápidamente comenzó a prepararme algo de comer. La calidad de la comida que se me sirvió era algo que nunca había comido en toda mi vida. Si eso era lo que mis padres llamaban fracaso en la vida, entonces me encantaría convertirme en un fracaso. Limpié mi plato en 5 minutos y, sin preguntar si estaba satisfecho, mi tío me sirvió más. Se me permitió tomar una larga siesta esa tarde antes de tener una larga conversación con mi tío. Mi tío sacudió la cabeza con decepción mientras le explicaba lo que realmente había sucedido. Dijo que si dependiera de mis padres, me habrían echado sin involucrar a los CPS, pero eso se consideraría abandono y podrían ser arrestados, por eso involucraron a los CPS. Mi tío Jeff me volvió a poner en la escuela de inmediato. No tenía hijos propios y una serie de desilusiones habían hecho que no pensara en el matrimonio. Dijo que consideraría tener un hijo por sustitución en el futuro, pero que en ese momento estaba enfocado en construir su riqueza. Pasaron 2 años y mis padres no se habían preocupado por saber cómo me estaba yendo. No esperaba que lo hicieran, pero su maldad había afectado a mi tío y decidió enfrentarlos. El tío Jeff me llevó con él ese día, su auto se había averiado, así que tomamos un taxi. Llegamos a la casa de mis padres y todos, mis padres y Toby, estaban allí. Toby fue quien abrió la puerta para recibirnos en el salón donde estaban mis padres sentados. En el momento en que vi a Toby, me di cuenta de lo bueno y generoso que había sido mi tío conmigo. Yo había pasado de estar en los huesos a estar bien alimentado, pero no era lo mismo para mi hermano. Toby estaba emocionado de verme, pero no lo expresó por temor a mis padres.
Solo se quedó parado en la puerta y nos sonrió hasta que mi padre preguntó quién era el que había venido de visita. Toby no dijo nada, simplemente se apartó para que mi tío y yo entráramos. Mi madre fue la primera en hablar, tanto en tono como en palabras. Su boca estaba llena de sarcasmo y burla. Preguntó si mi tío ya estaba cansado, y con eso se refería a si estaba cansado de mí. Esa pregunta me hirió como un cuchillo, era como si fuera una carga para cualquiera que se acercara a mí. Afortunadamente, mi tío Jeff no perdió tiempo en enfrentarlos. Les dijo a mis padres que me había traído para que vieran lo mucho mejor que estaba después de que ellos me abandonaron. Según mi tío, esto era una prueba de su fracaso como padres. Mi padre dijo que lo único que podían ver era que yo estaba absorbiendo todos los recursos de mi tío y esa era la única razón por la que estaba sano. Le pidieron que me llevara y abandonara la casa si no tenía nada más importante que decir. Mi tío Jeff lo llamó sinvergüenza y me hizo una señal para que nos fuéramos. Estábamos yendo, pero mi corazón sangraba y mis piernas estaban pesadas. Mientras todo este drama sucedía, mi hermano Toby no me dijo una palabra, y sabía que era porque nuestros padres ya me habían pintado y le habían advertido que mantuviera su distancia. Actualmente tengo 19 años y estoy en la universidad, pero estoy seriamente preocupado por mi hermano menor, Toby, porque sé que no podrá tener lo mejor en la vida mientras esté con mis padres. Actualización 2 número, han pasado 3 semanas desde que visité a mis padres con el tío Jeff, pero los visité nuevamente ayer. No estaba yo mismo después de volver de la casa de mis padres, y esto fue algo que el tío Jeff pudo detectar fácilmente. Rápidamente me abrí con él en cuanto me preguntó cuál era el problema. Le dije a mi tío que mis padres eran la causa de mi mal humor. Toby tenía aspiraciones que no podía lograr mientras viviera con mis padres, porque requerirían que él fuera a la escuela y mis padres no estaban de acuerdo con eso. Además, la relación entre mi único hermano y yo ahora parecía distante y eso no era lo que yo quería. El tío Jeff dijo que la situación de mi hermano era miserable, pero no se podía hacer nada mientras viviera con nuestros padres. Si el problema era que Toby vivía con nuestros padres, razoné que la solución sería simplemente sacarlo de allí, y sentí que todo lo que necesitábamos hacer era pedírselo a mis padres, ya que ellos me habían dado voluntariamente y saltarían ante la idea de que otra persona se hiciera cargo de Toby. Además, el tío Jeff sabía dónde me dirigía y, antes de que pudiera hacer la sugerencia, me dijo que la razón por la que había dicho que era lamentable no era porque no pudiera o no quisiera hacerse cargo de mi hermano, sino porque mis padres no estarían dispuestos a dejarlo ir. Aún así, insistí en que lo intentáramos, y él señaló que yo podía hacerlo, pero ya no tenía relación con mis padres. Ayer visité a mis padres y, como era de esperar, no estaban contentos de verme. Mi madre no estaba allí esta vez, pero mi padre sí, así que solo estábamos él, yo y mi hermano. Empecé a decirle a mi padre que había venido porque quería que Toby se mudara a la ciudad donde estábamos para que pudiera ir a la escuela. Y todo lo que mi padre mantuvo en silencio durante unos 2 minutos después de que terminé antes de preguntar si sentía que no tenía el interés de su hijo Toby en el corazón. La respuesta a esa pregunta era muy obvia, pero no quería comenzar ningún tipo de drama. Así que respondí diciendo que solo estaba considerando lo que Toby quería para sí mismo. Mi padre inmediatamente estalló. Dijo que lo que él quería para Toby era más importante que lo que Toby quería para sí mismo. Eso es lo que yo llamo derechos o privilegios. Ni siquiera le importaba que Toby estuviera parado allí. Toby tiene 15 años y, al igual que hizo conmigo, mi padre ya lo había sacado de la escuela y empezaba a empujarlo hacia un camino que él no quería seguir. No sé de dónde vino la valentía, pero estoy agradecido de que haya llegado. Le dije a mi padre que forzar a Toby por un camino que él no eligió para sí mismo solo haría que albergara odio hacia ellos en el futuro, pero mi padre dijo que sería todo lo contrario, porque Toby estaría agradecido de haberle escuchado. En ese momento, Toby estaba sollozando audiblemente y mi padre me pidió que me fuera. Me advirtió que nunca apareciera por su casa de nuevo. Me puse de pie y me fui. El tío Jeff tenía razón después de todo. No voy a rendirme y permitir que mis padres arruinen con éxito la vida de mi hermano con su actitud de arrogante. Toby tiene 15 años, lo que significa que en 3 años habrá alcanzado la mayoría de edad legal, podrá tomar decisiones por sí mismo y ya no tendrá que rendir cuentas a mis padres. Solo espero que cuando llegue el momento, todavía tenga el deseo de estudiar y no se haya dejado llevar por la filosofía desilusionada de nuestros padres. Actualización número 3. Ahora tengo 21 años, lo que la mayoría de la gente llamaría un hombre hecho y derecho desde el punto de vista financiero, pero mi corazón está actualmente pesado incluso mientras escribo esto. Sé que quizás te preguntes cómo lo hice, especialmente porque solo han pasado 2 años desde mi publicación anterior. Bueno, 2 años son suficientes para que las situaciones cambien para un individuo, ¿no es así? Estoy bromeando, por supuesto. El hecho de que ahora valga un poco más de $500,000 no es un esfuerzo propio. Mi tío y yo vivíamos tranquilamente después de que concluí que no tenía padres, pero comencé a notar algo con el tío Jeff. Su salud estaba declinando y me preocupaba, así que le pregunté, pero me dijo que no había nada de qué preocuparse. Encontré felicidad en sus palabras de aliento, hasta que en un momento me llamó e inició una discusión sobre cómo encontrar siempre fuerza en la vida, incluso cuando uno se siente solo. Parecía incómodo, pero traté de no darle mucho significado.
El tío Jeff preguntó qué haría yo si tuviera toda la riqueza que él había acumulado para mí mismo, y comencé a hablar sobre cómo abriría un fondo de becas para niños en mi campo que, al igual que yo, deseaban ir a la escuela pero no tenían padres lo suficientemente ricos para enviarlos allí. Todavía estaba hablando cuando mi tío comenzó a toser. Me compadecí de él, pero inmediatamente corrí a buscarle un vaso de agua. En el momento en que vi que la tos era persistente, volví con un vaso de agua en poco tiempo y, al extender la mano para tomarlo, descubrí que estaba cubierto de sangre. Esto era mucho más grave de lo que pensaba. Después de que la situación pareciera bajo control, animé a mi tío a que fuéramos al hospital de inmediato, pero él estaba bastante tranquilo al respecto. Fue entonces cuando me dijo que tenía cáncer de pulmón en etapa 4. Según él, había estado recibiendo tratamiento antes, pero la situación solo empeoró. Me sentí realmente mal, pero el golpe más duro llegó cuando me dijo que los médicos le habían dado unos meses de vida. No sabía qué hacer. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar la vida de mi tío. No podía soportar la idea de que muriera, así que empecé a sugerir que intentara otros centros médicos conocidos en todo el mundo, pero me dijo que ya había visitado bastantes y todos le habían dado el mismo diagnóstico. Viví atormentado cada día a partir de entonces, porque cada día era un recordatorio de que tenía un tiempo limitado para pasar con alguien que significaba el mundo para mí. A medida que pasaban los días, mi tío tuvo que ser admitido en el hospital, donde empezó a poner sus asuntos en orden. Informé a mi tío Jeff sobre mi deseo de llamar a mis padres y hacerles saber lo que estaba sucediendo, pero me pidió que no lo hiciera. Dijo que le habían dado la espalda toda su vida y que no los necesitaba ahora que su vida llegaba a su fin. Entonces, mi tío Jeff me informó que iba a ser el único propietario de todo lo que poseía. Pensé que solo se refería a la hermosa casa que había construido y a una modesta cantidad de dinero en su cuenta, pero estaba equivocado. El tío Jeff dijo que su patrimonio superaba los $500,000 y todo sería mío. Aunque no importaba, estaba demasiado desconsolado para preocuparme. Desobedecí lo que podrías llamar el último deseo moribundo de mi tío al ponerme en contacto con mis padres. Simplemente tenía que hacerlo. Sabía que nuestra relación era complicada, pero estaba dispuesto a pasar por alto el dolor que mis padres me habían causado a lo largo de los años para que mi padre pudiera reconciliarse con su único pariente vivo, que estaba a punto de morir. Mi padre no contestó, así que llamé a mi madre. En cuanto escuchó mi voz, siseó y pasó el teléfono a mi padre. Mi padre respondió con un sí, lo que significaba que tenía unos segundos para exponer el motivo de mi llamada. Entonces le dije a mi padre que el tío Jeff estaba gravemente enfermo y había sido ingresado en el hospital. Todavía estaba hablando, a punto de mencionar que el tío Jeff solo tenía unas pocas semanas de vida, cuando mi padre se enfureció por teléfono. Dijo que después de que mi tío y yo le habíamos faltado el respeto, ahora lo estábamos llamando para pedir dinero para un tratamiento. Esto no fue lo peor. Lo peor fue cuando mi padre dijo que ni un céntimo de su arduo dinero ganado llegaría a nosotros, aunque tanto mi tío Jeff como yo estuviéramos muriendo. Este hombre era despiadado. No me habría enfadado tanto si hubiera escuchado a mi tío Jeff y no hubiera contactado a mis padres. Había optado por la paz al llamar a mis padres, pero su muestra de egoísmo fue demasiado para soportar, así que simplemente corté la llamada. Mi tío Jeff falleció esta semana y, aunque habíamos hablado mucho sobre ser fuerte cuando muriera, algo que era inevitable, resulta que no puedes estar demasiado preparado para un evento así. Actualización número 4. Había desobedecido el último deseo de mi tío de no informar a mis padres sobre su enfermedad, así que decidí no hacerles saber que había fallecido. Después de todo, mi padre había señalado que le importaba poco si alguno de los dos, mi tío o yo, estábamos muertos. Nunca antes había organizado una fiesta, y mucho menos un funeral, así que no tenía ni idea por dónde empezar. Afortunadamente, las cosas parecieron fluir sin estrés. En el momento en que informé a sus amigos cercanos sobre su fallecimiento, ellos se encargaron de asegurarse de que mi tío recibiera un entierro digno. Llegó el día del funeral y fue una lástima que no tuviera ningún familiar cerca para darme el tipo de apoyo emocional que necesitaba. Mi tío Jeff no solo fue un tío para mí, fue el padre que mi padre se negó a ser, la madre que mi madre se negó a ser, y mucho más. Mi tío Jeff no era una persona religiosa, por lo que la ceremonia no tuvo lugar en una iglesia, pero en una funeraria, donde se llevaría a cabo su último deseo de ser cremado. Llegó el momento de rendir nuestros últimos respetos y fui el primero en ver al tío Jeff yacer en el ataúd, como si estuviera teniendo un sueño tranquilo. Parecía una pesadilla de la que pagaría cualquier cosa por despertar. Me faltaba la fuerza para derrumbarme y llorar como un niño. Encontré un rincón donde me quedé solo dejando que mis pensamientos vagaran. De repente, volví a la realidad cuando escuché a alguien decir que era un buen alma. La voz sonaba muy familiar, como la de mi padre. Me giré para ver que mis padres estaban allí, de pie con algunos amigos de mi difunto tío, probablemente intentando presentarse como si fueran cercanos a él y lo conocieran muy bien. El dolor que sentía se convirtió inmediatamente en ira y comencé a caminar hacia mis padres. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no quería que estuvieran allí. No debían estar allí. Me acerqué a ellos y mi madre preguntó por qué nunca les informé que el tío Jeff había fallecido.
Respondí diciendo que era porque mi difunto tío no querría que estuvieran presentes en su funeral, y sugerí que sería mejor que se fuera. Mi madre dijo que no tenía derecho a hacer tales demandas y me di cuenta de que estaba a punto de armar un escándalo cuando necesité mi atención. Era hora de que mi tío fuera cremado. Ignoré temporalmente a mis padres y estaba a punto de ocuparme de otros asuntos cuando mi madre dijo que mi orgullo se vería desinflado ahora que mi tío había muerto sin dejarme nada. No respondí a su declaración burlona. Mi tío fue cremado en cuestión de minutos y agradecí a todos por asistir. Pedí a los simpatizantes que vinieran a la casa para tomar algo ligero. Mis padres fueron uno de los que se presentaron. Estaba con algunos invitados que expresaban sus condolencias cuando mis padres entraron por la puerta. Estaban sorprendidos porque nunca esperaron que mi difunto tío pudiera construir una casa tan grande. Mis padres se acercaron a mí y preguntaron si era realmente la casa que había construido mi tío. Me levanté del sofá donde estaba sentado con algunos invitados, miré a mis padres y di una respuesta inesperada. Les dije que mi tío de hecho había construido la casa, pero que ahora era mía. Mi madre preguntó si realmente quería decir lo que acababa de decir. Respondí que sí e incluso señalé que el tío Jeff me había dejado $500,000 en mi cuenta. Se quedaron boquiabiertos, pero mientras seguían buscando las palabras para decir algo, les pedí que salieran de mi casa. Todos se sorprendieron. Mi padre dijo que todavía eran mis padres y que no podía faltarles el respeto de esa manera, pero llamé a seguridad para que lo sacara. Hice hincapié en la parte de sacar, y estoy seguro de que el tío Jeff estaría sonriendo si pudiera ver a mis padres ser vergonzosamente expulsados de la casa. Me disculpé con los invitados por el pequeño caos y les aseguré que era lo que mi tío habría querido. Cambiaré mi nombre lo antes posible. Toby tiene actualmente 17 años, lo que significa que el próximo año intentaré convencerlo de que venga a vivir conmigo para que mis padres puedan pasar el resto de sus vidas solos. Gracias a todos por apoyarme y escucharme. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.